un testamento desaparecido, un mercader envuelto en secretos, y una verdad que nadie esperaba. Bienvenidos a Misterios Clásicos, soy su anfitrión Samuel. Díganme en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchan. Leer vuestros mensajes siempre me alegra el día. Ahora descubramos el secreto del mercader de seda. Se produjo un enfrentamiento, quizás hubo un intercambio de palabras, quizás Jonathan amenazó con exponer la vieja falsificación. En un momento de pánico o furia, Rillstone lo golpeó. El marco del tapiz se derrumbó Armetech-Keo. La era lo suficientemente caótica como para ocultar la premeditación. Y el hilo se enganchó en el marco, murmuró Trask. Un detalle que solo usted notó. La señorita Marple ofreció una sonrisa modesta, solo porque estaba mirando Hugo and Lago. ¡Silencio! El reverendo Hensley se aclaró la garganta. ¿Pero qué hay del incendio? ¿La carta que desapareció? La expresión de la señorita Marple se tornó seria. Después del asesinato, Rillstone regresó a Harwin House. Sabía dónde guardaba Everett los documentos. Intentó destruir la carta que Leonard le había escrito a Jonathan. Pero el intento fue precipitado. Anne entró en pánico. No, todo se quemó. Everett habló en voz baja. Encontré un fragmento a la mañana siguiente, suficiente para reconocer la letra de Harwin. Mencionaba arrepentimiento, la necesidad de arreglar las cosas, y cuando se corrió la voz de que Alice podría haber visto más de lo que creía, añadió la señorita Marple. Rillstone se preparó para actuar de nuevo, pero para entonces ya lo habíamos provocado. Trask se recostó en su asiento, con los brazos cruzados. ¿Y qué hay de la página del libro Mayo R. enviada por correo? ¿La falsificación? Una pista falsa, dijo la señorita Marple. Rillstone la plantó con la esperanza de desacreditar a Jonathan. Quería sugerir que Jonathan tenía un motivo financiero para enturbiar las aguas, por así decirlo. La señora Penrith, que había permanecido inusualmente callada hasta entonces, finalmente habló. ¿Y el testamento? ¿Qué pasa ahora? Everett. El testamento revisado sigue en pie. La señorita Hensley recibirá los efectos personales de Harwin, incluido su archivo de sedas. El resto se divide a partes iguales entre un fondo de becas y un pequeño fideicomiso para Alice Trimble, quien Harwin creía que tenía una promesa en sus manos. La señorita Marple sonrió levemente. Leonard Harwin, a pesar de todos sus defectos, comprendía la belleza y la redención. Quizás deseaba dejarlos a ambos atrás. Mientras la reunión comenzaba a disolverse, Margot se acercó a la señorita Marple. Lo supiste desde el principio, ¿verdad? Que Howard no era simplemente un hombre tranquilo con un pasado limpio. Lo sospeché, dijo la señorita Marple, desde el momento en que vi lo limpios que estaban sus zapatos. Margot parpadeó. ¿Sus zapatos? Los hombres que caminan por terreno moral fangoso, dijo con suavidad, suelen prestar más atención a la superficie. Compartieron un momento de tranquilidad. Entonces la señorita Marple volvió a su té. El vapor se elevaba delicadamente a la luz del atardecer. El pueblo pronto volvería a sus rutinas. Las fiestas, las cenas en la iglesia, los chismes y los paseos por el jardín. Pero algo había cambiado. La verdad se había cosido en la estructura de Bloomingdale, y aunque pudiera desvanecerse con el tiempo, nunca se desharía del todo. Pasó una semana. Bloomingdale volvió, al menos en la superficie. A su ritmo habitual, el cartero reanudó su silbido matutino. El reloj del campanario dio las horas con precisión pausada, y la panadería de la señora Penrith reabrió con una exhibición de bollos de grosella tan perfectamente dispuestos que uno podría imaginar que nunca había pasado nada malo. Pero bajo el bullicio de la vida cotidiana, el cambio persistía. Howard Rillstone había sido trasladado a Middleshire para su comparecencia formal. Los periódicos, incansables en embellecer un escándalo rural, se referían a él como el asesino de la seda.
un apodo que hacía suspirar a la señorita Marple cada vez que lo veía. No había glamour en la desesperación, no había peace en la y desde luego no había elegancia en la manipulación de la culpa para la autopreservación. En su pequeño jardín, la señorita Marple se arrodillaba junto a los rosales, podándolos con cuidado. Las flores habían tardado este año, tal vez enfriadas por todo lo sucedido. Sin embargo, incluso ahora, sus brotes albergaban una promesa. El tiempo, creía ella, nunca podría deshacer lo sucedido, pero podría sacar la belleza de la ruina. Una voz familiar se deslizó a través del seto. ¿Puedo pasar? Levantó la vista y vio a Margot Hensley, con guantes y serena, de pie en la puerta, con un pequeño paquete de papel bajo el brazo. Claro, dijo la señorita Marple, levantándose y sacudiéndose la tierra de las rodillas. Estaba terminando. Se sentaron a la mesa del jardín, el aire se llenó de aroma a lavanda y tierra húmeda. Margot dejó el paquete sobre la mesa y dudó. «Es el uso», dijo al fin, «el que me dio Leonard. Pensé que quizá no debería quedarse conmigo. He decidido donarlo al archivo de la iglesia junto con las muestras de seda que me dejó». La señorita Marple la miró con amabilidad. «Es muy generoso. Creo que nunca entendí del todo qué pretendía con ese gesto. Namba, hasta que lo expusiste todo». La voz de la señorita Marple era suave. Intentaba reparar un tapiz deshilachado, atar los hilos de una vida con sentido. Margot apartó la mirada, con los ojos empañados. «No puedo deshacer lo que pasó entre nosotras y Jonathan, o lo que nos costó a ambos el silencio de Lennox, pero quizás pueda empezar de nuevo en silencio». La señorita Marple extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la suya. «Los comienzos suelen ser silenciosos, querida. Es el ruido que hacemos antes de ellos lo que nos impide oírlos cuando empiezan». Más tarde, ese mismo día, el reverendo Hensley visitó el número 3 de Fairley Close. Traía un sobre con el sello de la iglesia y una humilde petición. «Señorita Marple», dijo mientras tomaban el té, «le agradecería mucho que hablara con el gremio de mujeres el próximo viernes. No sobre asesinato, sino sobre discernimiento, sobre cómo se ve la verdad en las personas». La señorita Marple arqueó una ceja. «Sospecho que esperan algo mucho más emocionante que una charla sobre el comportamiento humano y la intuición». «Todo lo contrario», dijo el vicario con una risita. «La mayoría están seguros de que tienes clarividencia». Soltó una suave risa, como la de un pájaro, propia de habitaciones tranquilas y pensamientos inteligentes. «Bueno, entonces tendré que decepcionarlo». Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas y las sombras se alargaban sobre el cementerio, la señorita Marple caminó sola hacia Harwin House. Había permanecido en silencio desde la última visita del abogado. Con las ventanas cerradas y el jardín descuidado, Anne cruzó la verja. Las bisagras crujieron levemente. Junto a la casa había un banco, el mismo que Leonard Harwin había usado para sentarse a fumar sus puros importados, mientras supervisaba el transporte de cajas de seda. La señorita Marple estaba allí sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el cielo que se desvanecía. Pensaba en Leonard no como un hombre agraviado o santificado, sino como un hombre moldeado por el silencio, un hombre que había fracasado en algunos aspectos y había intentado enmendarlo en otros. Su riqueza no residía en la seda, sino en las vidas que tocó y a veces dañó. Pensó también en Jonathan, un hombre cuyo regreso había despertado no solo secretos, sino conciencias, un hombre cuya muerte no había sido en vano, y en Alice Trimble, que había retomado su bordado con pulso más firme. La niña había guardado silencio tanto tiempo que le pareció apropiado que la primera pieza completa que terminara tras la terrible experiencia fuera un jardín bordado en tonos de finales de verano, con las esquinas adornadas con un borde de seda negra
un homenaje tanto a la tragedia como a la transformación. La señorita Marple se levantó del banco al caer la noche. Al volver a casa, guardó la carta sin abrir, encontrada por fin en la maleta abandonada de Ralston, en el cajón de su escritorio. Solo la había leído una vez. Hablaba de perdón, de arrepentimiento, de la esperanza de un anciano de que un pueblo y una chica a la que una vez amó lo recordaran con cariño. No la destruiría. Algunas verdades merecían perdurar en silencio. Esa noche, Bloomingdale durmió sin pesadillas. El farolero completó su ronda. Los pájaros agazaparon la cabeza bajo sus alas. El cielo, antaño cargado de secretos, se extendía límpido y amplio sobre los tejados. Y en una modesta habitación del número 3 de Fairley Close, la señorita Marple cerró su diario en otra página completa. Otro hilo atado, otra historia cosida silenciosamente en el tejido de un pueblo que, una vez más, parecía perfectamente común. No quise hacer nada malo, susurró. La señorita Marple se acercó y posó una mano suavemente sobre la suya. Por supuesto que no, querida. Sé que eres una buena chica. Por eso alguien te eligió. Alguien sabía que serías demasiado amable para cuestionar un favor, demasiado tímida para hablar después. La voz de Alice tembló. Dijo que era solo un regalo, solo un poco de seda para que mi bordado fuera especial. La señorita Marple asintió. Howard Ralston. Alice dudó. Number tío su nombre. Pero tenía una voz suave en cuidado. Dijo que solía trabajar con el señor Harwin y quería ver mi trabajo. Me preguntó si dejaría el marco en la carpa antes de que comenzara el juicio, que añadiría algo especial. Una sorpresa. Why, Louis, ¿encontraste algo después? Alice asintió. Había una nota metida debajo del bastidor. Solo unas pocas palabras. Al principio no las entendí. Pensé que era parte del concurso. ¿Qué decía? Alice miró a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Decía: recordará lo que debería haber permanecido enterrado. La señorita Marple inhaló lentamente. ¿Y la quitaste? La rompí y la tiré a la basura junto al puesto de mermelada. La señorita Marple se recostó ligeramente, sin apartar la mirada de Alice. Esa nota no era para ti. Era para Jonathan Armitage. Quien la dejó sabía que había venido a la tienda. Querían enfrentarse a él, o algo peor. Alice tragó saliva con dificultad. No lo sabía. Pensé que formaba parte del juego. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. No hiciste nada malo, Alice, pero has ayudado más de lo que crees. Salió de la cabaña Trimble poco después, con el corazón apesadumbrado pero la mente aguda. El rompecabezas ya no eran piezas faltantes. Simplemente requería colocarlas en el patrón correcto. De vuelta en su cabaña, encontró al inspector Trask esperando paseándose cerca de la puerta principal. Hemos hablado, dijo sin preámbulos. Puede que Ralston haya tomado el tren de la mañana a Wellingford. Un mozo reconoció el abrigo. Eso es todo, Ann. La señorita Marple asintió. No está huyendo, inspector. Está esperando el momento oportuno. Intenta decidir si desaparecer o silenciar los últimos cabos sueltos. ¿Cuáles son? Margot Hensley, Alice Trimble, Trask frunció el ceño. Margot. ¿Por qué ella? Porque sabe lo que Leonard Harwin planeaba revelar. El uso que lleva no es meramente sentimental, es simbólico. Él pretendía que heredara algo de mayor valor que el dinero. ¿Y Alice? Porque vio dónde estaba colocada la nota. Alguien la vio verla. El ceño de Trask se profundizó. Entonces tenemos que encontrar a Ralston antes de que regrese. La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. No, inspector. Tenemos que atraerlo. Y para eso debemos hacerle creer que alguien más sabe, incluso más que ellos. Esa tarde, bajo la cuidadosa orquestación de la señorita Marple,
La noticia corrió silenciosamente por Bloomingdale. Solo unas pocas observaciones en la oficina de correos, un comentario al pasar, en la cola del supermercado, alguien que tal vez Alex había recordado un nombre en una pista, algo sobre una cuenta en el banco, que condujo directamente a un testigo vivo. Al anochecer, la trampa estaba tendida. La señorita Marple permaneció sola en su sala de estar, con las cortinas ligeramente abiertas y la luz tenue. Una carta sin firmar, y en blanco, estaba colocada de forma prominente sobre la mesa del recibidor. El sobre no tenía sello ni remitente, simplemente esperaba. A la vista. Era casi medianoche, cuando se oyó el clic del pestillo. La señorita Marple, aunque sentada, no se movió. La puerta se abrió con un crujido. Una figura se deslizó dentro. Alta, cuidadosa, silenciosa. Howard Ralston entró en la entrada como un fantasma hecho carne. Sus ojos recorrieron la habitación, posándose en el sobre. Se acercó lentamente y se quedó paralizado cuando la lámpara de la mesita auxiliar se encendió. La señorita Marple se incorporó, con el rostro sereno. Señor Ralston, dijo en voz baja. Me preguntaba cuándo. Legat la miró fijamente, con expresión indescifrable. Deberías haberte mantenido al margen. Rara vez lo hago, respondió ella. No entiendes lo que hizo Harwin. Lo que encubrió. Lo que debían. La señorita Marple juntó las manos. Leonard Harwin sabía la verdad sobre el dinero. Sabra, tus cuentas falsificadas. Te dejó volver porque creía que podía vigilarte. Quizás incluso perdonarte. Pero cuando vio que seguías manipulando a quienes lo rodeaban, usando tu posición para desviar a otros, se preparó para exponerlo. Ralston dio un paso más cerca. No quise matar a Jonathan. Solo asustarlo. No se detendría. Dijo que hablaría. Why, si lo hacía, todo se derrumbaría. Why, entonces usaste la fe, el mar con el hilo. Todos los símbolos que creías que enviarían un mensaje. Pero los símbolos, señor Ralston, solo son poderosos cuando se comprende su significado en silencio. Entonces, el suave clic de la puerta principal, abriéndose tras él. El inspector Trask salió al pasillo, flanqueado por el agente Dragan Howard. Ralston no se resistió. Mientras se lo llevaban, la señorita Marple recogió el sobre sin abrir y lo sostuvo a la luz. Nunca dijo que contenía algunas verdades, creía ella. Era mejor dejarlas saber solo a quienes comprendían su peso. Y eso, pensó, era el final. Casi era un domingo diferente a cualquier otro que Bloomingdale hubiera conocido. Las campanas de la iglesia tocaron su habitual llamada al culto, pero había menos bancos llenos. En cambio, los aldeanos se congregaron en grupos más apretados alrededor de las mesas de la cocina y los mostradores de las tiendas, compartiendo la noticia con una mezcla de incredulidad y reivindicación. Howard Ralston había sido arrestado. Los detalles se mantuvieron en secreto. El inspector Trask había ordenado discreción mientras se preparaban los cargos formales. Pero el pueblo, siendo lo que era, no necesitaba un anuncio formal. En todos. Lo sabían. En todos afirmaban haberlo sospechado desde el principio. Y sin embargo, tras los gestos de satisfacción y los juicios susurrados, persistía una silenciosa confusión. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué había sucedido realmente bajo la cortesía de la fiesta en el jardín? Solo la señorita Marple conocía la respuesta completa, y no era de las que se la guardaban para siempre. Esa tarde, por invitación del vicario, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, en el salón de la iglesia. Una modesta reunión había reunido al reverendo Hensley, a Margot, al inspector Trask, al señor Everett, e incluso a la señora Penrith, que había acudido con bollitos bajo el brazo y una curiosidad apenas disimulada en la mirada. La señora Marple aceptó una taza de té y, una vez que todos se acomodaron, empezó a hablar. «Disculpen mi toque teatral», dijo,
juntando las manos. Pero a veces, cuando la verdad se enreda en sombras y secretos, conviene exponerlo todo con claridad. Todos se inclinaron hacia adelante, algunos con temor, otros con alivio. Esto empezó, en serio, mucho antes de que Jonathan Armitage regresara a Bloomingdale. Empezó años atrás, cuando Leonard Harwin descubrió que su empleado de confianza, Howard Ralston, había malversado fondos de las cuentas de la seda. No lo suficiente para arruinarlo, pero sí para avergonzarlo. Harwin decidió no interponer una demanda ante Mia. El escándalo. Al fin y al cabo, era un hombre de prestigio. Pero también temía algo más privado que otras personas a las que apreciaba también se hubieran visto arrastradas al engaño. Se giró hacia Margot en temía que la acusaran injustamente. Margot, había habido una confusión con las cuentas. Algunos fondos llevaban sus iniciales. Jonathan la encubrió una vez. Harwin comprendió el precio de esa decisión demasiado tarde. Despidió a Jonathan, no solo por ira, sino por miedo. Margot no dijo nada. Su expresión era indescifrable. La señorita Marple continuó. Pasaron los años. Harwin, quizá ablandado por la edad y la enfermedad, intentó corregir su error. Revisó su testamento e incorporando a Jonathan como beneficiario. Pero más que eso, dejó una carta que creo que contenía una confesión, un reconocimiento de que Jonathan había sido agrio y dispuso que Jonathan estuviera presente en la lectura. Pero también invitó a Howard Ralston a volver a sus asuntos. ¿Por qué haría eso?, interrumpió Trask. Si sospechó de Ralston desde el principio. Los ojos de la señorita Marple brillaron, porque Leonard Harwin no solo era un comerciante de seda, era un hombre que creía en el diseño, en los patrones, aunque quería tender una trampa. Uno se abrió paso con cuidado, entre símbolos que solo Ralston entendería. Hizo un gesto hacia Margot. Él le entregó a Margot el uso en miniatura, una reliquia silenciosa. Dejó sus documentos ordenados en la caja fuerte, no ocultos, sino vulnerables. Y luego esperó en Trask. Se frotó la mandíbula. ¿Crees que Harwin sabía que se acercaba la muerte y quería que Ralston se rebelara? Sí, dijo la señorita Marple, pero lo que Harwin no anticipó fue lo pronto que actuaría Ralston, ni lo violenta que sería su reacción. Hizo una pausa. Jonathan llegó a Bloomingdale la mañana de la fiesta. Se abrió paso entre la multitud sin saludar a nadie, probablemente con la intención de pasar desapercibido hasta la lectura del testamento, pero alguien más lo notó, alguien que se había estado preparando para este momento. Ralston, murmuró Everett. La señorita Marple asintió. Ralston dejó una nota en el tapiz de Alice Trimble, fingiendo que era un añadido inofensivo, pero estaba destinada a Jonathan en una amenaza velada, un mensaje que le recordaba lo que estaba en juego. Ralston usó el hilo de seda para atarlo al marco, otro símbolo sutil. Se giró hacia Trask. Ralston creía que la carpa permanecería en silencio justo antes del juicio. Siguió a Jonathan adentro. Trask no se fiaba de los rumores, pero incluso los escasos datos eran irrefutables. Había estado presente en la fiesta, a pocos pasos del difunto, y no había ofrecido una explicación clara de sus propios movimientos. Peor aún, había sido nombrada, aunque discretamente, como posible beneficiaria del testamento revisado de Leonard Harwin, un testamento que aún no se había revelado por completo. A las 10, Margot estaba sentada en el salón de la vicaría, frente al inspector Trask, por encima de una mesa auxiliar de nogal. Estaba Sarina, con la espalda recta y la voz serena, pero la tensión en sus manos entrelazadas delataba algo tácito. Dijo Trask con voz monótona. Estamos hablando con todos los que estaban cerca de la carpa, no es una acusación. Margot esbozó una sonrisa cortés para excusí. Conocí al señor Armitage. Josian una vez, Terry, que se separaron en buenos términos. La pausa de Margot fue breve, pero llegó
Ah, no, lo sabíamos. ¿Sabías que estaría en la fiesta? Mi tío mencionó que el abogado de Harwin lo había citado para el testamento. Jonathan y Leonard. Bueno, su historia era complicada. ¿Complicada en qué sentido? Supongo que tendrás más suerte preguntándole al señor Everett. Él conoce los detalles. Yo solo sé lo que recuerda el pueblo. Trask se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿El señor Armitage te amenazó de alguna manera? No. Pero claro. No hacía falta, parpadeó. No estoy segura de entender. Margot suspiró. Jonathan tenía una forma de exponer las debilidades. No alzaba la voz y no necesitaba un arma, solo unas pocas palabras. Unas pocas verdades bien dichas. Por eso la gente le temía, no porque fuera cruel, sino porque lo recordaba todo. Trask no respondió. Simplemente tomó una nota vaga en su cuaderno. Y luego preguntó sobre las horas previas a la muerte. Estaba en la fiesta, inspector. Como ayudé a montar el puesto de flores con la señora Penrith. En un momento dado me aparté para hablar con mi tío, y luego volví para evaluar los preparativos. Y entre ese momento y el grito, estaba caminando sola. La mayor parte del tiempo. No hablé con Jonathan. ¿Te habló él? Margot. Nuevo. Esta vez más tiempo. No, dijo al fin, pero él me miró. Solo una vez. Trask cerró su cuaderno. Eso será todo por ahora. En Harwin House, el ambiente no era más cálido. El señor Everett había accedido a una breve entrevista, aunque le temblaban las manos al servir el té, y el fuego que había encendido en la chimenea parecía más ceremonial que necesario. El testamento se modificó 2 semanas antes de la muerte del señor Harwin. Insistió en ello. ¿Y quién se beneficia de esta modificación? Everett parecía abatido. No puedo revelar a todos los beneficiarios hasta la lectura oficial, pero puedo decir que el señor Armitage fue incluido. Ese fue el cambio. Trask se puso rígido. ¿Estás diciendo que Leonard Harwin agregó al señor Armitage al testamento? Sí, contrató expectativao. Hubo años de silencio entre ellos. Harwin afirmó que fue un último esfuerzo por sanar viejas heridas. ¿Informaste a Armitage? Lo hice. Envié una carta solicitando su presencia para la lectura. Llegó puntualmente, y ahora está muerto Everett. No dijo nada. Trask se puso de pie, sin molestarse en disimular su frustración. Necesitaré una copia del testamento. La tendrás esta tarde. Cuando el inspector se fue, la señorita Marple, que había estado cuidando las lilas a lo largo del camino, levantó la vista de su poda. El señor Everett parecía bastante demacrado, comentó cuando la puerta del abogado se cerró tras él. Tiene toda la razón para estarlo, murmuró Trask. De vuelta en la plaza del pueblo, la noticia del interrogatorio de Margot ya había comenzado a filtrarse. Algunos simpatizaban recordándola como una chica educada, con manos hábiles y modales. Tranquilos, otros eran menos caritativos. Era demasiado ambiciosa. Esa, murmuró el señor Gavens, mientras alimentaba a los patos con mendrugos. Dejó el pueblo para hacer algo por sí misma, ¿no? Y ahora ha vuelto en siempre una señal. Teacher, preguntó la señorita Whitmore, pescando algo más que migas de pan. Problemas, dijo Gavens con gravedad. Siempre son los que vuelven los que traen problemas. Pero la señorita Marple, ahora sentada en su jardín con bordado en su regazo y su mente en otra parte, no estaba pensando en Margot, sino en algo completamente distinto. La tienda, el bastidor de bordado donde había caído el cuerpo. Había notado la tela enganchada en una esquina. Angelo oscuro, casi negro, pero no del todo. No era lana, no era algodón en seda. Inusual para chaquetas de hombre en Bloomingdale. Inusual para cualquiera excepto frunció el ceño. Excepto Leonard Harwin, o alguien que llevara algo de su colección. Y el tapiz en sí está inacabado. Eso la impactó de inmediato. Alice Trimble se disponía a exhibir su pieza terminada, un jardín campestre
bordeado de rosas, pero estaba medio terminado. ¿Qué lo había traído? ¿Y por qué Jonathan Armitage había muerto junto a él? Al otro lado de la calle, Alice Trimble estaba sentada en su dormitorio, con las comisuras de los ojos enrojecidas por las lágrimas. No había hablado con nadie desde la fiesta, ni siquiera con su madre. Su silencio se atribuyó a la conmoción. Pero Alice no solo estaba asustada, estaba ocultando algo. Algo que había visto, o oído, o tal vez incluso hecho. Marple hizo otra nota en su diario a la Lisa Nylon Cartan. La lista crecía y la verdad, como la seda más fina, comenzaba a mostrar su patrón bajo el tejido. La lluvia regresó a Bloomingdale al anochecer, una llovizna suave pero constante que pulía los adoquines y llenaba el aire con el aroma terroso del musgo y el recuerdo. Las lámparas parpadeaban tras las ventanas con cortinas de encaje, iluminando vidas que ahora se desplegaban en susurros. Ya nadie pronunciaba la palabra asesinato en voz alta. Se insinuaba en las miradas, en los labios apretados, en los frases inconclusas durante la cena. En el número 3 de Fairly Close, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea con una pequeña lata de latón en el regazo. La tapa, que había pertenecido al juego de acuarelas de viaje de su difunto Sabrino Raymond, ahora albergaba pequeñas curiosidades que coleccionaba en tiempos difíciles. Hoy había añadido algo nuevo en un fino hilo de seda oscura, cuidadosamente doblado en papel encerado. Esa misma tarde había regresado a la carpa de la fiesta con el pretexto de ayudar a la señora Weatherby a recoger las agujas de tejer perdidas. Lo que encontró estaba justo donde esperaba encontrar el hilo, todavía enganchado en el borde inferior del marco del tapiz. No se lo había llevado el viento, ni lo había notado el agente Drake, cuya mirada nunca se fijaba en detalles silenciosos. Era seda negra, ni lana, ni poliéster, seda pura en una fina calidad que brillaba tenuemente, incluso en la tenue luz de la carpa. La señorita Marple permaneció sentada en silencio, reflexionando. Antes había habido comerciantes de seda, por supuesto, pero Harwin no era un simple vendedor de telas. Antaño había comerciado con piezas raras de Asia y tenía contactos exclusivos en Lyon y Milán. Coleccionaba patrones como otros hombres coleccionaban sellos o letreros, de forma discreta, obsesiva y con un extraño orgullo. Y ahora, un fragmento de ese mundo había aparecido en el marco de un tapiz, donde un hombre había caído muerto. ¿Qué había dicho o visto Armitage antes del golpe en la cabeza? La señorita Marple se levantó, se sirvió una modesta taza de manzanilla y volvió. Sud aún no escribía, solo pasaba las páginas, releyendo los nombres que había anotado en letra pequeña y curva. Alice Trimble, Margot Hensley, el señor Everett, Jonathan Armitage. Y ahora, añadido a la lista, un nombre que no se había mencionado antes en voz. Alton Howard Ralston. Solo lo había visto una vez la última semana, el día del F-Tel, escondido cerca del puesto de libros con un abrigo gris demasiado fino para el clima, el mismo abrigo descrito por la señorita Whitmore. Un hombre tranquilo, delgado, empleado por Harwin en sus últimos años, según decían, como archivista de los patrones de seda. Un título vago para un hombre sin pasado conocido ni futuro definido. Tomó nota mental de preguntar por él. A la mañana siguiente, la señorita Marple apareció sin invitación, pero siempre era bienvenida en la vicaría. El reverendo Hensley la recibió con su túnica. Sorprendido pero cordial, estaba repasando mi sermón, señorita Marple, y estoy segura de que será precioso, dijo, secándose suavemente la lluvia de las mangas. Pero he venido por algo completamente distinto. Margot apareció en la puerta detrás de su tío, pálida y reservada. ¿Puedo hablar con la señorita Hensley?, preguntó la señorita Marple. En privado, si no es molestia. El reverendo
Dudó y asintió. Margot la condujo al salón, donde el fuego había quedado desatendido. La señorita Marple habló sin demora. Querida, sé que esto debe ser difícil, pero si podría preguntarle algo muy específico. Margot arqueó una ceja, por supuesto. Era muy cercana al señor Harwin, ¿verdad? Antes de su partida, hace tantos años. Margot asintió con cuidado. Anne tenía cariño, casi como un segundo padre en algún momento. Pero las cosas cambiaron. Por Jonathan. Margot no respondió. Simplemente se miró las manos. La señorita Marple se inclinó ligeramente. Le dio algo, el señor Harwin. Un recuerdo, algo de valor sentimental. Antes de su fallecimiento, Margot pareció sorprendida. Luego, lentamente, buscó la cadena de plata que llevaba al cuello. De debajo de la blusa, sacó un pequeño... Era un uso de seda en miniatura, no más largo que el pulgar de un niño. El hilo que lo rodeaba era oscuro y brillante, seda negra. Me lo dio 2 semanas antes de morir, dijo en voz baja. Me dijo que era de su primer lote importado. Dijo que representaba todo lo que valoraba. No lo entendí. En ese momento... Era un hombre delgado de dedos nerviosos, y esa noche le temblaban más de lo habitual. Había hablado con Harwin 2 semanas antes de su muerte. El viejo comerciante de seda lo había llamado con urgencia, insistiendo en que firmara su nuevo testamento. No se le había ofrecido la razón, solo un comentario críptico. Hay deudas que deben saldarse, aunque no sea en dinero. El nombre de Jonathan Armitage no se había pronunciado entonces, pero estaba impreso en él sobre que Everett sostenía ahora. Una carta escrita a mano, dirigida a Armitage, pero nunca enviada. Dudó solo un momento antes de dejarla a un lado, en una pila marcada como privada por ahora. De vuelta en su sala de estar, la señorita Marple miró hacia la noche y dobló su tejido en su cesta. Mañana, lo sabía, el pueblo despertaría para descubrir que ya no era inocente. Y sería entonces cuando la verdad comenzaría a escabullirse. Como un gusano perturbado por la lluvia, no tenía pruebas. Solo preguntas. ¿Por qué había regresado ahora el señor Armitage, que había temido o esperado corregir Leonard Harwin antes de su muerte? ¿Y quién tenía algo que perder con la llegada de Armitage? Había respuestas. La señorita Marple lo sabía, pero la gente rara vez decía lo que quería decir. Uno tenía que escuchar no solo lo que se decía, sino también lo que se dejaba cuidadosamente en silencio. Y Bloomingdale estaba lleno de cosas no dichas. Esta noche el pueblo susurraba tras puertas cerradas. Mañana las máscaras regresarán, pero Jane Marple estaría observando, silenciosa, pacientemente, y con la mirada más aguda de toda Inglaterra. Por la mañana, los lirios del vicario se marchitaban bajo una llovizna, y los banderines que habían alegrado la fiesta del jardín ahora colgaban empapados y olvidados. El pueblo de Bloomingdale lucía su rostro más gris. Las calles adoquinadas estaban más tranquilas que de costumbre. Los niños se quedaban dentro. Las puertas solo se abrían para dejar entrar las botellas de leche o para que salieran los chismes. El inspector de policía de Middleshire llegó poco antes de las 10. Un hombre llamado Inspector Trask. Era corpulento y enérgico, con un bigote que se erizaba cuando desaprobaba algo, lo cual ocurría a menudo. Llevaba un grueso abrigo marrón, incluso en interiores, y tenía unas maneras que sugerían que cualquier crimen podía resolverse, hablando un poco más alto y escribiendo más rápido en su cuaderno. Se encontró con el agente Drake en el Bloomingdale Arms, donde se había habilitado un salón privado para las investigaciones. A Trask no le importaron las acogedoras cortinas
ni el olor a cebolla frita que flotaba en las paredes. Ya había decidido que este era un pueblo con demasiados secretos y poco sentido común. El difunto, dijo bruscamente Jonathan Armete. ¿Conexión local? Drake asintió, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su gorra. Solía vivir aquí, señor. Me fui en circunstancias, digamos, difíciles. Algunos dicen que hubo una discusión hace años con la familia Harwin y tal vez con la señorita Margot Hensley. ¿Quién es? La sobrina del reverendo Estevão Tirante regresó el mes pasado, justo antes de que falleciera el señor Harwin. Trask emitió un gruñido de reconocimiento y subrayó un nombre en su cuaderno con una fuerza inusual. ¿Quién encontró el cuerpo? Alice Trimbles, señor, una jovencita anija del tendero. Trask suspiró, ya cansado. Prefería los robos y el fraude fiscal a los asesinatos con motivos personales y la política del pueblo. Eran más ordenados, manos llamativos. El interrogatorio comenzó poco después del mediodía. Los invitados a la fiesta fueron convocados en pequeños grupos, muchos de ellos vestidos de negro, como si ya se esperara que estuvieran de luto. Se sentaron nerviosos en el borde de sillas rígidas, ofreciendo declaraciones que sonaban más ensayadas con cada relato. La Ezra Penrith, la esposa del panadero, juró que no había hablado con el señor Armitage en absoluto. Acabo de verlo caminar cerca de la carpa rosa, inspector. Parecía un poco pálido, si mi pregunta. No es el tipo de test en el que uno confiaría, sin ofender al difunto, por supuesto. El señor Jenkins, el ferretero, estaba más seguro. Pasó junto a mí, justo al lado de la mesa de la rifa. No dijo una palabra. Parecía distraído. Pero te diré lo que es extraño, no miró a Margot ni una sola vez. Y estuvieron a 2 yardas de distancia en un momento dado. La Ezra Whitmore, que había estado atendiendo el puesto de mermelada, insistió en que lo vio hablando con alguien, un hombre de gris, más alto, con uno de esos paraguas de ciudad. Pero no le vi la cara, se escabulló tras el grito. Trask escuchó, tomó notas y entrecerró los ojos como hacen los oficiales cuando fingen haberlo resuelto. Mientras tanto, la señorita Marple se quedó en casa, tomando té de rosa mosqueta y escuchando atentamente a su doncella Edna. Dicen que el abogado está hecho un manojo de nervios, dijo Edna mientras quitaba el polvo del alféizar. El señor Everett, el pobre hombre, ha estado encerrado en Harwin House toda la noche. Dijo que solo había salido una vez para enviar una carta. La llevó él mismo al correo. La señorita Marple levantó la vista del bastidor de bordado. ¿Al correo? Es bastante inusual, ¿verdad? Para un hombre acostumbrado a enviar cosas por oficinista. Edna asintió. Y eso no es todo. El jardinero dijo que habían abierto la caja fuerte de Harwin. El abogado tardó casi media hora en volver a cerrarla. La señorita Marple murmuró algo cortés y dejó el tema, pero sus pensamientos estaban en movimiento. Una caja fuerte se abrió al día siguiente de la muerte de un hombre. Una carta entregada en mano. Un abogado que parecía mucho más preocupado que afligido. A las 2:30, el inspector Trask solicitó una reunión discreta con la señorita Marple en la vicaría, a instancias del propio vicario. Es de gran ayuda, había dicho el reverendo Hensley, con esa sonrisa incómoda reservada para los momentos en que la lógica fallaba y solo quedaba la intuición. Tiene una forma especial de darse cuenta de las cosas. Trask, siempre escéptico, accedió, pero con reticencia. La señorita Marple llegó con un sencillo abrigo gris, las manos cuidadosamente entrelazadas alrededor de su bolso. Parecía, para el ojo inexperto, una querida tía dispuesta a hablar de mermelada. Trask no se dejó engañar. Estevão, presente en la fiesta,
señorita Marple. Empezó: yo soy inspector. Y debo decir que fue un final desafortunado para una tarde por lo demás encantadora. ¿Qué observó del señor Armitage? Solo que se movía entre la multitud, como quien inspecciona un campo antes de la cosecha. No se detuvo a saludar a nadie, lo cual es curioso, considerando que probablemente conocía a muchos de nosotros de años atrás. ¿Con quién habló? Con nadie. Y eso es lo más revelador de todo, excepto que Trask se inclinó hacia adelante. Hubo un momento, solo un momento, en que creo que miró a Margot Hensley. Solo una vez. Ella estaba hablando con el vicario en ese momento y no se dio cuenta, pero la expresión del señor Armitage no era cálida, ni tampoco enojada, era resignada, como si hubiera visto algo que esperaba no ver. Trask golpeó su bolígrafo. ¿Crees que tenía alguna razón para hacerle daño? La señorita Marple sonrió levemente. Creo que en pueblos como Bloomingdale, las razones rara vez son simples. La gente carga con deudas durante décadas, deudas emocionales. Un rencor puede enconarse mucho más tiempo que un cuerpo sin enterrar. Trask no lo anotó, pero tampoco lo olvidó. El jefe de correos le comentó al agente Drake que una carta curiosa había pasado por el buzón marcado como urgente. Iba dirigida a alguien en Londres, pero el nombre del remitente le había llamado la atención: Leonard Harwin. Imposible, por supuesto. El hombre llevaba 5 días muerto, pero Everett, el abogado, la había echado. Más tarde, esa noche, en el tranquilo estudio de Harwin House, el señor Everett quemó una segunda carta. Estaba sellada con cera roja y dirigida a un nombre que nadie había pronunciado en Bloomingdale en 20 años. La vio rizarse y ennegrecerse en la chimenea, con el rostro pálido a la luz. Afuera, la niebla regresó, adhiriéndose a los setos, amortiguando pasos y palabras por igual. En el pueblo, los ojos seguían observando, las puertas seguían cerrándose suavemente. La gente no decía nada que no fuera necesario, pero dentro, cada uno calculaba quién tenía más que ganar con la muerte de Jonathan Armitage. ¿Qué es más importante? ¿Quién tenía más que perder? La señorita Marple, ya de vuelta en casa, acomodaba con cuidado una flor en su jarrón. Un lirio, ligeramente magullado, en el borde del pétalo. Y entonces tomó nota discreta en su diario, con solo un nombre y un signo de interrogación. Haría falta algo más que chismes y pena para descubrir la verdad. Pero la verdad, lo sabía, ya empezaba a desvelarse. La mañana siguiente amaneció, con un frío impropio de la estación. Las nubes, bajas y cerradas, se cernían sobre Bloomingdale como una manta de lana tejida con secretos. Los callejones estaban húmedos y tranquilos, e incluso los pájaros parecían dudar ante sus cantos. El inspector Trask, cada vez más irritado por la falta de avances tangibles, regresó a Harwin House, acompañado del agente Drake. Su objetivo era simple en confirmar un motivo: identificar a un sospechoso y llevar el caso a una conclusión satisfactoria. Antes de la investigación forense, no tuvo que buscar mucho. Margot Hensley se había convertido en el centro de las especulaciones del pueblo. Algunos decían que había estado comprometida con Armitage en su juventud. Otros murmuraban sobre una pelea con Harwin por una herencia. Algunas, como la señorita Whitmore, juraron haberla visto llorar en el cementerio mucho después del anochecer. Aunque en Bloomingdale tales avistamientos también podían explicarse por el viento o la imaginación. Era una de esas tardes de verano que parecían rebosar de alegría. La luz del sol se filtraba entre las ramas suavemente mecidas de las hayas, proyectando dibujos moteados sobre los puestos cubiertos de lino de la fiesta del jardín de Bloomingdale. Los banderines ondeaban de seto en el césped de la vicaría, y los aromas mezclados de galletas de lavanda, licor de agua de rosas y el ligero toque medicinal del tónico de flor de saúco de la señorita Hartridge
flotaban en el aire. Los aldeanos acudían con zapatos cómodos y vestidos color pastel, con sus sombreros ondeando al pasar del concurso de mermeladas al arreglo floral y a la rifa de una cesta generosamente donada por la viuda del difunto señor Bersto. Era tradition en Bloomingdale. La tradición era casi una virtud. La señorita Marple estaba de pie junto a la tetera, bebiendo delicadamente de una taza de porcelana pintada con violetas, con la atención aparentemente dividida entre la tarta de melaza y el calabacín de premio expuesto. Su sonrisa era tenue, agradable y en general común y corriente. Pocos notaron que sus pálidos ojos azules escudriñaban a la multitud con silenciosa determinación. En realidad, a Jane Marple nunca le habían gustado las fiestas, no por el ruido, aunque era aburrido, sino por la forma en que la gente, envalentonada por el sol y el bizcocho, se quitaba las máscaras. Todo estaba en los pequeños detalles, la sonrisa tensa, el repentino rubor al mencionar nombres, o el ligero temblor de las manos al aceptar el cambio de un boleto de rifa ganador. He oído que el señor Armitage regresa, susurrando a su amiga, la señora Penrith, la esposa del panadero, mientras disfrutaban de los bollitos de limón. Después de todos estos años, Emma volverá para la lectura del testamento, sin duda, dijo el otro, con una ceja levantada. Ya sabe lo que dicen del viejo señor Harwen. Y ese asunto de la seda. Los secretos se aferran más que sus rollos de tafetán. El nombre Harwen revoloteaba por el aire como un insecto indeseable. Leonard Harwen, el solitario comerciante de seda, había fallecido hacía apenas 4 días. Un hombre alto y melancólico, de porte altivo y manos sospechosamente suaves para ser comerciante, había vivido en la misma casa cubierta de hiedra cerca del terreno comunal durante 3 décadas y había hablado con pocos, salvo con su ama de llaves y su abogado. Su muerte, pacífica, en la cama, según decían, había suscitado poco dolor, pero mucha especulación. Se hablaba de un Nuevo Testamento, de promesas hechas y secretos guardados. Siempre le había gustado la joven Margot Hensley, ¿verdad?, murmuró alguien cerca de los sándwiches de pepino. La señorita Marple no giró la cabeza, pero aguzó el oído al oír el nombre. Margot, encantadora, inteligente y quizás demasiado refinada para Bloomingdale, había regresado el mes pasado, tras una larga ausencia, sin marido, sin una explicación clara. Y ahora, el señor Harwen había muerto, la fiesta continuaba. Los niños gritaban cerca del puesto de aros. El reverendo Hensley, tío de Margot, declaró que la esponja Victoria era un triunfo. Pero, exactamente, a las 3:10, mientras la banda de música comenzaba una interpretación tentativa de Greensleeves, un extraño silencio se apoderó de la multitud cerca de la carpa de premios. Un grito rompió la quietud. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado sobre la mesa y se giró. El grito provenía de la joven Alice Trimble, la hija del tendero, quien se había adelantado a la multitud para entrar en la carpa para admirar las labores. Se quedó paralizada junto al marco del tapiz, con las manos enguantadas en la boca y el sombrero de paja torcido. A sus pies yacía el cuerpo sin vida del señor Jonathan Armitage. Aún no estaba frío. Había llegado esa misma. Los aldeanos se congregaron. El horror crecía en oleadas a medida que los susurros se convertían en un parloteo frenético. ¡Veneno! ¡No! ¡Miren su sien! La señorita Marple, sin presionar ni apresurarse, observó el repentino caos con serena. Su mirada se posó en el fragmento de lavanda machacada en el borde del zapato del señor Armitage. Luego, en la mancha de tela oscura enganchada en un alfiler suelto del marco del tapiz, levantó la vista y se encontró con la mirada de Margot Hensley. La fiesta había terminado. Era una regla tácita en Bloomingdale que la tragedia como la lluvia
debía celebrarse primero con un té. Para cuando el crepúsculo caía sobre el pueblo, tiñendo de ámbar las calles adoquinadas y suavizando los bordes de los setos, todas las teteras, desde la vicaría hasta la farmacia, estaban ya hirviendo. Las cortinas se movían, las puertas crujían al abrirse justo lo suficiente para dejar entrar a un vecino con teorías recién descubiertas, y las cucharillas tintineaban nerviosamente contra la porcelana fina. La muerte de Jonathan Armitage había resonado por el pueblo como una piedra en un cristal. Era un nombre que se había mencionado durante mucho tiempo en las sombras, un hombre cuya partida de Bloomingdale había causado un escándalo que apenas se había disipado con los años. Sus repentinos e inconvenientes regresos ya amenazaban con desenterrar recuerdos desagradables, pero ser encontrado muerto, apenas horas después de regresar al pueblo de su juventud, era más que un chisme. Era un chisme sumergido en el peligro. En la vicaria, el reverendo Hensley paseaba por el salón, mientras Margot permanecía inmóvil junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro carecía de expresión, solo la serenidad fija de quien había aprendido, hacía mucho tiempo, que mostrar demasiado solo invitaba a preguntas. «Debo decir», murmuró el reverendo, casi para sí mismo, «que esto es lamentable. La fiesta, la lectura del testamento, todo en una semana. Los pobres aldeanos están conmocionados». «Los pobres aldeanos», dijo Margot en voz baja, «están emocionados». Se detuvo, enderezando la espalda. «Margot, lo siento, tío, pero ¿sabes qué es verdad? Las mismas mujeres que gritaron al ver el cuerpo estarán susurrando sobre ello durante meses. El asesinato sube el volumen en un pueblo como este». La palabra permaneció en la habitación, oscura y fría. Asesinato. No se había declarado ninguna causa oficial. Todavía no. Pero era difícil mirar la figura desplomada de Jonathan Armitage, el moretón que se extendía por su sien, el sutil giro de su muñeca, y pensar de otra manera. En el número 3 de Fairly Close, la señorita Marple estaba sentada con su labor de punto intacta en el regazo, una taza de té tibio a su lado. No era de las que especulaban, al menos no en voz alta, pero su mente trabajaba con agilidad en el silencio. Había visto llegar al señor Armitage esa mañana, un hombre alto, ligeramente encorvado, con el rostro demacrado de quien ha vivido demasiado tiempo en ciudades. Había recorrido la fiesta con la mirada cautelosa de un soldado que regresa a territorio enemigo, y ahora estaba muerto. La señorita Marple se encontró pensando no en el momento de la muerte, sino en las horas que la habían conducido. ¿Quién le había hablado? ¿Quién no? ¿Quién se había percatado de su llegada? ¿Y quién fingió no hacerlo? Y lo más curioso de todo, ¿por qué Leonard Harwin había invitado a Jonathan Armitage a volver después de tanto tiempo? Porque sí, ella también lo había oído, aunque nadie lo había dicho claramente. Armitage había vuelto para oír el testamento en el Bloomingdale Arms, el único bar del pueblo. El ambiente estaba cargado de humo, cerveza y teoría. El señor Jenkins, que dirigía la ferretería local, se apoyaba pesadamente en la barra. «Lo vi», anunció a nadie en particular. Esta mañana un tipo alto caminaba como si todavía estuviera acostumbrado a mirar por encima del hombro. «Tini, un maletín de cuero, un tipo abogado o algo peor». «¿No solía estar enamorado de la joven Margot?», preguntó la señorita Peg Whitmore, mirando por encima de su jerez, cuando solo era la señorita Hensley. «Una cosa así no se olvida», dijo Jenkins, con una sonrisa burlona en una chica bonita. Y a Harwin nunca le gustó la idea. Tampoco el reverendo Hensley, si no recuerdo mal. Intervino el viejo señor Gavins, cuya memoria era mejor de lo que la mayoría creía. Dijo que Armitage no era respetable, un poco vagabundo. «Algún asunto en el extranjero». Peg bajó la voz. «Bueno, no estará vagando ahora, ¿verdad?». De vuelta en la calle principal,
El agente Drake intentaba, con escaso éxito, controlar la escena. En el recinto de la fiesta, había tendido una cuerda alrededor de la carpa, pero eso no había impedido que medio pueblo desfilara ante ella con el pretexto de recoger paraguas olvidados o cestas de mermelada. Drake se rascó la nuca. Su bloc de notas estaba preocupantemente en blanco. Solo se había ocupado de disputas de ganado y de algún que otro chico desobediente que destrozaba la valla de la capilla. El asesinato, o lo que fuera, no encajaba del todo en su formación. «Señorita», dijo con torpeza al verla pasar, «de camino a casa. Me pregunto si se encuentra bien. Si ha notado algo extraño hoy». Hizo una pausa, ladeando ligeramente la cabeza. «Extraño es un término tan relativo, ¿no cree, agente? Noté muchas cosas. El señor Armitage no estrechó la mano de nadie, llevaba guantes, aunque hacía calor, y parecía, diría yo, no sorprendido de ver a Margot Hensley, sino decepcionado». Drake parpadeó, con el lápiz en el aire. «YQQ, eso significa algo. Nunca doy por sentado», dijo ella con suavidad. «Pero la naturaleza humana no cambia, agente. Solo los entornos en los que se revela». Le dedicó una leve sonrisa y siguió adelante, dejando a Drake mirando su bloc de notas, como esperando que el papel terminara la frase por él. A las afueras del pueblo, en la casa que una vez ocupó Leonard Harwin, su abogado, el señor Everett estaba sentado en el estudio revisando sobres sellados y documentos antiguos. A la señorita Marple la dio la cabeza. «¿Y sabes?» Margot apartó la mirada. Creo que él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Estaba preocupado, pero no dijo por qué. Solo que pronto saldaría una deuda y que había arreglado las cosas. La expresión de la señorita Marple seguía siendo amable, pero su mente estaba acelerada. Una deuda en un símbolo. Un último gesto de un hombre conocido por su orgullo, no por su sentimentalismo. Más tarde ese día, la señorita Marple se dirigió a la residencia Trimble. La madre de Alice abrió la puerta sorprendida, pero rápidamente la hizo pasar. Alice estaba sentada en el salón, con una madeja de hilo pálido en el regazo, los dedos libres. «Hola, Alice», dijo la señorita Marple con dulzura. La chica esbozó una leve sonrisa. «Siento mucho lo que viste, querida. No puedo imaginar lo perturbador que debió ser». Alice asintió. La señorita Marple se sentó a su lado, juntando las manos. «¿Puedo preguntarte algo peculiar? ¿Algo que nadie más tiene?» Alice parpadeó. «¿Por qué trajiste un tapiz sin terminar a la fiesta?» La chica se quedó paralizada. La señorita Marple continuó su tono suave. «Lo noté en solo la mitad de tu borde de rosas estaba completo. Aún así, lo inscribiste. Eso no es propio de ti, ¿verdad? Eres muy diligente». Alice dudó. Luego dijo, «Ann no iba a inscribirlo. La verdad es que no, Ann, pero alguien me lo pidió». «¿Quién?» «No sé su nombre, pero pasó por la tienda 2 días antes de la fiesta. Dijo que admiraba mi bordado. Dame una pequeña cinta de seda para usar en el borde. Dijo que le daría a la pieza algo especial». La voz de la señorita Marple no se elevó. «¿Puedo ver esa cinta?» Alice se levantó, fue a un cajón y regresó con un trozo estrecho de seda oscura. Combinaba perfectamente con el hilo que la señorita Marple había recogido. Este hombre tenía nombre o acento. Alice pareció pensativa. Voz suave, no se quedó mucho tiempo. Dijo que una vez trabajó con el señor Harwin para enmendarse. La señorita Marple le dio las gracias y se levantó. Afuera, se quedó de pie bajo el alero y miró la cinta. Sus sospechas eran ahora más fuertes que nunca. Alguien había plantado esa seda deliberadamente. Alguien que quería estar cerca del marco del tapiz antes del asesinato. Alguien que usaba la belleza y los halagos como distracción. Y alguien que comprendía el valor de la seda tanto en telas como en secretos. De vuelta a casa,
añadió un nombre más a su diario, Howard Rills. Luego, con lenta precisión, lo subrayó una vez. La red se estaba tensando, y pronto, la señorita Marple tiraría de un solo hilo, y vería quién se deshacía. La niebla matutina que se posaba sobre Bloomingdale era espesa y plateada, adherida a setos y chimeneas, como un secreto aún no revelado. Desde fuera, el pueblo parecía inalterado, jardines ordenados, humo que se rizaba cortésmente desde los tejados, el aroma a tortas de avena y manzanas estofadas flotando desde las cocinas. Pero dentro algo temblaba, una quietud, no de paz, sino de esperar. La señorita Marple, vestida con Dove Grey y un toque de lavanda, bajó ligeramente por el carril hacia la librería cerca del viejo molino. No eran los libros que buscaba. Fue una conversación, o más precisamente, el tipo que comenzó con dudas y terminó con la verdad accidental. Dentro de la tienda, la señorita Lane, la propiedad de ancianos, se encontraba detrás del mostrador, clasificando a través de un envío de thrillers de segunda mano. Sus ojos se iluminaron cuando vio al visitante. Señorita Marple, ¿qué semana ha sido? Asesinato y seda e inspectores. Apenas me atrevo a vender una novela de misterio en estos días, por temor a que alguien lo use como manual. Marple sonrió calurosamente. Tienes razón, querida. Aunque en verdad, la mayoría de los asesinos son mucho menos imaginativos de lo que suponen. Los motivos humanos, encuentro, permanecen tercamente ordinarios. La señorita Lane se rió entre dientes y le ofreció una taza de té débil en un platillo astillado, que la señorita Marple aceptó gentilmente. Después de algunas bromas, la conversación tomó el giro esperado. ¿Has escuchado los susurros sobre el joven Margot? La señorita Lane dijo con el sutil inclinación de alguien abordando chismes sagrados. La señorita Marple asintió. Sí, pobre niña. Parece que algunos creen que su capaz de violencia simplemente porque regresó a casa soltera. Bueno, la señorita Lane bajó la voz. No is solo is. Se habla de que ella dejó debajo de una nube algo que ver con las finanzas del señor Harwin hace años. Un retiro de una de las cuentas de seda. Calmado en ese momento, pero no olvidado de hecho, Howard Ralston cuidó los libros en ese entonces en discreto, dicen. Un hombre que sabe cuándo sostener su lengua. La señorita Marple bebió su té pensativamente. Sí. La discreción a menudo se elogian, pero el silencio puede ser muy costoso. Más tarde ese día, debajo de la portada de una suave llovizna, la señorita Marple tomó el sendero que herida detrás de la iglesia y condujo discretamente a Harwin House. Había enviado una nota antes solicitando una breve palabra con el señor Everett, y el abogado había estado de acuerdo, de mala gana. Lo encontró en el estudio, rodeado de pilas de pergamino y sobres a medio sellado. Un fuego crepitó en el hogar, pero el aire se mantuvo fresco. Señorita Marple, saludó rígidamente. Me temo que tengo muy poco tiempo. No voy a ser largo, dijo amablemente, aliviando en el sillón frente a su escritorio. Solo unos pocos detalles esperaba que pudieras aclarar. Everett asintió. Los dedos se ataron firmemente. Hasta su conocimiento, Leonard Harwin empleó al señor Howard Ralston al morir. Everett parpadeó en sí, aunque informalmente. El señor Ralston había trabajado aquí años atrás, como una especie de archivista de las muestras de seda y los libros de contabilidad, pero regresó brevemente hace unos 3 meses. Dijo que deseaba ayudar a liquidar la herencia de Harwin. Afirmó que le debía gratitud a Leonard, y se aceptó esa oferta. Everett dudó. Leonard no se encontraba bien. No creo que pensara con claridad hacia el final. Aceptó, aunque le aconsejé cautela. Tenía el señor Ralston acceso a la caja fuerte. El abogado se tensó. Sí,
temporalmente. Lo lamento profundamente ahora. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Lo lamenta porque desapareció algo? Everett no respondió, pero sus manos se agitaron nerviosamente en el borde del escritorio. Leonard Harwin era un hombre orgulloso. Continuó. Le disgustaba el sentimentalismo, pero apreciaba los símbolos. Un uso de seda regalado a Margot, un sobre dirigido al señor Armitage, nunca enviado al correo, documentos sellados con lacre rojo, cosas que, aunque pequeñas, guardaban significado. Everett exhaló, y el significado, al parecer, invita al peligro. La señorita Marple se levantó para irse. Una cosa más, señor Everett. ¿Ha acusado alguna vez el señor Harwin a alguien formalmente o no de robo? Hubo una larga pausa. El abogado, en voz muy baja, dijo en sí. Una vez en un libro de contabilidad había sido manipulado. Fondos desaparecidos. Pero se negó a investigarlo públicamente. ¿Por qué? Porque creía que el responsable era alguien en quien alguna vez confió, y la confianza, cuando se traiciona, es más dañina que el robo. Afuera, la señorita Marple se levantó el cuello para protegerse de la brisa y caminó lentamente hacia el cementerio. Por el camino, se cruzó con Margot Hensley, que estaba sentada en un banco de piedra cerca del tejo, con la postura rígida y las manos entrelazadas. ¿En el puedo?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Margot asintió. Se quedaron sentados en silencio un momento, la campana de la iglesia dando la hora en algún lugar arriba. «Lo amaste una vez, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple. Con suavidad, a Margot miró al frente en sí en lo hice. «¿Y te fuiste porque pensaste que no tenías elección?». Sí, a la señorita Marple no insistió. Pero Margot continuó de todos modos, en voz baja. «Leonard se enteró del dinero. No lo tomé, pero Jonathan me encubrió. Afirmó que fue culpa suya. Dijo que sufriría demasiado si se supiera la verdad. Leonard estaba furioso con los dos. Mandó que Jonathan se fuera. Me dijo que desapareciera en silencio». Lo hice. A la expresión de la señorita Marple era indescifrable. «Y aún así, llamó a Jonathan antes de morir». Margot asintió para enmendarlo, quizás, o para desenterrar algo antes de que fuera demasiado tarde. Una ráfaga de viento agitó los árboles. «¿Sabes?», añadió Margot, con la voz temblorosa, «no creo que nunca se perdonara por haber echado a Jonathan, pero creo que confió en el hombre equivocado cuando dejó que Howard Ralston volviera a su vida». La señorita Marple se puso de pie. Sus pensamientos se agolpaban como nubarrones. Esa noche, el inspector Trask citó a Howard Ralston para un interrogatorio formal en el Bloomingdale Arms. Ralston llegó puntual, con los zapatos lustrados y el abrigo inmaculado. «Estaba tranquilo», pensó Trask. «¿Trabajaste para el señor Harwin?», preguntó Trask. «Sí, hace años, y más recientemente, después de que enfermara». «¿Y manejabas registros financieros?». «Ayudé al señor Everett a ordenar los archivos». Trask entrecerró los ojos. «¿Tenías conocimiento de alguna irregularidad en esos registros?». Ralston sonrió levemente. «Los negocios antiguos suelen tener inconsistencias. Eso no es raro». Trask abrió su libreta. «¿Estuvo usted en la fiesta del jardín, señor Ralston?». «Sí, brevemente. No hablé con nadie. Me fui antes del incidente». Trask tamborileó con el lápiz. «Varios testigos recuerdan a un hombre con un abrigo gris cerca de la tienda de costura. ¿Encajas con esa descripción?». Ralston mantuvo la compostura. «Yo estaba cerca del puesto de libros. No me acerqué a la tienda». «¿Posee alguna prenda hecha con la seda del señor Harwin?». La pausa fue minúscula, pero ahí estaba. «Tengo una o dos. Corbatas de hace años, nada reciente». Trask se inclinó hacia adelante. Y sin embargo, se encontró un hilo de seda negro de alta calidad en el marco del tapiz,
junto a la víctima, inusual para un lugar público. Ralston no pestañeó en casualidad, quizás. Trask cerró su libreta lentamente. Ya, cuando liberaron al sospechoso, la señorita Marple entró desde el pasillo donde había esperado, sin que nadie la viera. No le dijo nada a Trask, solo asintió cortésmente y salió a la noche. No necesitaba una confesión. Anne todavía no. Parrot tenía lo que necesitaba: un hilo, un libro de contabilidad y un hombre demasiado tranquilo para ser inocente. Se avecinaba la tormenta, y la señorita Marple, con sus agujas de tejer y su tranquila seguridad, ya estaba descifrando el diseño. A mediados de semana, el tiempo había cambiado de nuevo. La lluvia dio paso a una niebla baja, y Bloomingdale se convirtió en un pueblo de siluetas. Las casas de piedra parecían agazaparse bajo la niebla, sus chimeneas levantando cautelosas volutas de humo. Incluso el ritmo habitual de la vida del pueblo, el silbato del panadero, las entregas del verdulero, el eco de las risas de los escolares se habían suavizado hasta convertirse en un silencio. Y sin embargo, bajo el silencio, la tensión se agudizaba. Ya no se trataba solo del asesinato de Jonathan Armitage. Algo más se agitaba. A la primera señal llegó en forma de carta. El agente Drake llegó al número 3 de Fairly Close, con un sobre cerrado firmemente apretado en la mano, las mejillas sonrojadas por el frío. «Entregado hace un momento, señorita Marple», dijo, mientras su aliento se condensaba en el aire matutino. «Sin remitente escrito a mano. La señorita Marple, que acababa de dejar una tetera de Orange Pico en la bandeja de té, la aceptó con un gesto de la cabeza. Su expresión permaneció tranquila, pero tomó el sobre con los dedos enguantados y lo examinó a la luz. La letra le resultaba desconocida. Afilada, angulosa, masculina. Anne lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel grueso. El mensaje era breve. Anne tenía razón sobre la seda, pero yo me equivoqué sobre el motivo. Sin firma, sin ubicación. La señorita Marple contempló las palabras un buen rato. Luego dobló la carta por la mitad y la deslizó debajo de la bandeja. D.T. ¿Quién la había escrito? Howard Ralston. Sin duda tenía el temperamento para los mensajes crípticos, pero quizá no el coraje. Everett, no. Estaba demasiado consumido por la culpa como para andarse con rodeos. ¿Alguien más? Entonces, alguien observando. Se sirvió una taza de té y esperó. La segunda señal llegó justo antes del mediodía, cuando el aprendiz de cartero, un chico llamado Charlie Withers, entró corriendo sin aliento en la oficina del agente Drake, con los ojos como platos. Estaba clasificando los paquetes que salían. Jadeó, y vi que alguien intentó enviar algo anoche, mucho después de hora. Lo metió hasta la mitad en la caja detrás de la frutería. Me di cuenta esta mañana. Le ofreció un sobre de papel marrón, húmedo de rocío. Drake lo cogió con cuidado. Estaba dirigido a un despacho de abogados de Londres, sin remitente. Pero dentro había un documento doblado. Una sola página arrancada de un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad. Finance. La señorita Marple fue citada poco después, convertida en una especie de asesora extraoficial. Revisó el papel con delicada precisión, frunciendo ligeramente el ceño. La página contenía una serie de transacciones. Fechas, cantidades, iniciales, nada inusual. Hasta la última línea. Una suma de 500 libras retiradas a nombre de J. Armitage, pero la letra no coincidía con nada conocido como suyo. Coincidía, en cambio, con un registro más antiguo, de casi 20 años de antigüedad, y junto a la entrada falsificada había una leve mancha de tinta, quizá deliberada o fruto de las prisas. La señorita Marple golpeó la página suavemente. «Esto no prueba la culpabilidad de Jonathan», dijo. «Es una pista falsa,
un intento de reavivar una vieja herida, y alguien quería que se encontrara, pero no oficialmente. ¿Por qué sino publicarlo anónimamente? El inspector Trask, que había llegado a mitad del descubrimiento, se cruzó de brazos. ¿Cree que alguien plantó esto para implicar a la víctima en un escándalo pasado? Sí, dijo la señorita Marple. Y más que eso, creo que pretendía ser una advertencia para alguien más, quizás Everett, o incluso Margot. Trask asintió con gravedad. No se trata de pánico, señorita Marple, se trata de cálculos. Esa noche, otro suceso sumió al pueblo en un nuevo caos. Los bomberos locales fueron llamados a Harwin House después de que se viera humo saliendo de la ventana del estudio. No fue un gran incendio, apenas más que una pila de papeles humeantes en la chimenea, pero las implicaciones fueron inmediatas. Alguien había entrado, el señor Everett, que había estado visitando a su hermana en Lower Edgemont. Regresó y encontró la caja fuerte abierta, con su contenido desordenado. Pero, curiosamente, no parecía faltar nada de valor, al menos no a primera vista. Fue la señorita Marple quien pensó en preguntar por un objeto en particular. El sobre que Leonard quería para Jonathan. El que nunca envió por correo sigue aquí. Everett palideció. No. Lo guardé en el cajón superior, con sus enmiendas firmadas a desaparecido. El inspector Trask apretó la mandíbula. Alguien no quiere que se haga público el propósito del regreso de Jonathan. La señorita Marple permaneció sentada en silencio, con los dedos entrelazados, y habló en voz baja. Creo que alguien temía que el testamento revelara no solo legados, sino también la verdad. Leonard Harwin no era un hombre sentimental, pero sí metódico. Creo que documentó no solo sus intenciones, sino también sus arrepentimientos. Y ahora, esos arrepentimientos son cenizas, murmuró Trask. No del todo, dijo la señorita Marple, porque quien robó esa carta actuó desesperado, y la desesperación siempre es más fuerte que la culpa. Esa misma noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio incómodo, Howard Ralston no regresó a su habitación. Su casera, la señora Crabtree, denunció la ausencia la mañana siguiente, al encontrar su cama sin dormir y su maleta desaparecida. La única pista que quedaba era una corbata de seda negra, colgada del respaldo de la silla. La policía registró los caminos circundantes, pero no encontró nada. Ni rastro de su partida en tren o autobús, ningún mensaje. Había desaparecido. Para algunos, eso era prueba suficiente de culpa. Para la señorita Marple, solo era más ruido, porque la culpa, ella lo sabía, no corría. La culpa persistía en esconderse. Intenté integrarme a la vida cotidiana. Era algo más lo que corría. Elmer se sentó junto a la ventana esa noche, observando cómo la niebla se cerraba de nuevo como un telón. Revisó sus notas, el hilo de Seida, el libro de contabilidad falsificado, la carta robada, el intento de incendio. Nada de eso era casualidad. El asesino no se escondía para escapar. El asesino se escondía para terminar lo que había empezado. Y solo tenían una razón para volver a la escena: para silenciar al último testigo que quedaba, o para borrar la última verdad restante. La señorita Marple cerró su diario y lo dejó en la mesita auxiliar. Mañana visitará a Alice Trimble. Y esta vez le haría la pregunta que nadie más le había hecho. ¿Qué viste? ¿Pero qué te dijeron que olvidaras? La mañana llegó lenta y reticente, envuelta en una pálida niebla que suavizaba los tejados y convertía incluso los graznidos de los cuervos en algo distante e incierto. Bloomingdale contenía la respiración. El pueblo, tan a menudo orgulloso de su serena previsibilidad, había cambiado. No solo por el asesinato, ni siquiera por la misteriosa desaparición de Howard Ralston, sino por algo más elemental: la sensación de que por primera vez en años la verdad no estaba enterrada en la memoria. La señorita Marple se levantó temprano
y se vistió con más cuidado que de costumbre. Eligió un modesto cardigan azul marino con botones de perla, y se prendió un pequeño broche de plata en el cuello, una reliquia familiar con forma de no me olvides. Un sutil recordatorio, quizás, de que no todo se desvanece con el tiempo. Salió de su casa poco después de las 8. Las calles seguían tranquilas, salvo por el ocasional traqueteo de un carro de leche o el lejano sonido metálico del pestillo. Su destino era la casa Trimble, una pulcra casa de piedra con un jardín ligeramente descuidado y un porche delantero que necesitaba una mano de pintura. La señorita Marple había enviado un mensaje la noche anterior, solicitando una charla privada con la joven Alice. La señora Trimble abrió la puerta, visiblemente nerviosa, sacudiéndose la harina del delantal. «Está en su habitación, señorita Marple. No he dicho ni una palabra en toda la mañana. Me preocupa, de verdad. No está bien que una chica de su edad sea tan retraída». La señorita Marple le ofreció una sonrisa amable y entró. Alice está sentada junto a la ventana, con un bordado a medio terminar en el regazo. La aguja colgaba inactiva, el hilo colgando. Levantó la vista al entrar la señorita Marple, con expresión cautelosa. «Buenos días, Alice», dijo la señorita Marple con suavidad. «Me pregunto si sería tan amable de sentarse conmigo un rato». La chica asintió lentamente, dejando su labor a un lado. Se acomodaron en 2 sillas desgastadas frente a la ventana. La luz del amanecer proyectaba un tenue dorado sobre la alfombra que las separaba. «Vine», empezó la señorita Marple, «no a preguntarte qué viste, sino a preguntarte lo que alguien te pidió que no contaras». Alice se puso rígida, pero mantuvo las manos cruzadas. «¿Estabas asustada, Anne? Y has seguido asustada. No es por ver algo horrible, es por saber algo peligroso». Alice bajó la mirada hacia su regazo.